Bienvenidos a este su espacio de Diario Bíblico en Español, para unir mejor la vida y la Biblia. La palabra del día de hoy, miércoles 22 de octubre del 2025, en la 29ª semana de tiempo ordinario, recordamos a San Juan Pablo II. Primera lectura. Ofrézcanse a Dios. Hermanos, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus bajos deseos. No entreguen sus miembros a disposición del pecado como instrumentos de injusticia, sino pónganse a disposición de Dios como resucitados de la muerte, y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no viven sometidos a la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que si se ponen a obedecer como esclavos, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea el pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia. Ustedes serán esclavos del pecado. Pero gracias a Dios se, ha so- se han sometido de corazón a la doctrina de la fe que han recibido, y libres del pecado se hicieron esclavos de la justicia. Al Salmo todos respondemos, el Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestra ayuda. Nos prestamos a escuchar el Santo Evangelio según San Lucas. Al que se le dio mucho, se le exigirá mucho. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: entiendan bien esto. Si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría abrir un boquete en su casa. Entonces, también estén preparados, porque cuando menos lo piensen llegará el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor contestó: quien es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que les reparta las raciones de comida a su tiempo. Dichoso aquel sirviente a quien su Señor, al llegar, lo encuentra actuando así. Les aseguro que le encomendará administrar todos sus bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su señor tarda en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, a comer y a beber y a emborracharse, llegará el señor de llegará el señor de aquel sirviente el día y la hora menos pensados, lo castigará y lo tratará como a los traidores. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su Señor, no prepara las cosas ni cumple lo mandado, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, comete acciones dignas de castigo, será castigado con menos severidad. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, mucho se le exigirá. Comentario. Continúan las enseñanzas en la ruta a Jerusalén. Hay que vivir preparados para nuestro encuentro definitivo con el Señor. La parábola insta a los administradores de la comunidad cristiana a comportarse responsablemente, con estricto apego a la encomienda recibida. El administrador nunca deberá abusar de sus subordinados, de lo contrario recibirá un severo castigo. La amenaza del amo, lejos de paralizar al administrador, le invita a la fidelidad, honrando la voluntad de su Señor que confía en él. Esto le garantiza el voto de confianza y la bendición. Uno de los retos más complejos de cada uno es convencerse de los talentos, cualidades o dones que posee. ¿Tan malo es sobreestimarnos como minusvalorarnos? No basta la introspección, examinemos en conciencia. Debemos además tener amigos genuinos a los que podamos escuchar, guiar, experimentados y competentes,
y quienes podamos consultar, compañeros de camino que nos hagan poner los pies en la tierra. Ayudarnos en el discernimiento. Caminemos en comunión con la esperanza de una mejor mañana, sin permitir abusos ni opresiones. Necesitamos una conversión a la lógica del reino que puede hacer fecundas también las derrotas y los fallos. Muchas gracias a todos y hasta el día de mañana.